Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos en la ruta del Señor del día miércoles. Estaremos viendo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21, estaremos viendo el nuevo nacimiento y la soberanía de la gracia. Y hoy queremos recordarles que el camino del Señor implica siempre dejar que las palabras del Señor sean las que nos guíen, es las que nos da una buena seguridad. Y aquí estaremos viendo un personaje llamado Nicodemo, que él tenía la certeza de que porque era una persona de una perspectiva bastante amplia y religiosa, y aún en una posición social, él tenía seguro el cielo. Él era un fariseo, miembro de la élite de la teología y de la moral, miembro del Sanedrín, o sea, la corte suprema judía, era un maestro de Israel. Y aquí podemos ver que el problema de Nicodemo es que él busca de noche a Jesús. Y hoy, en esta noche, nosotros, antes de empezar esta enseñanza, buscamos la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a esa verdad y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude en este momento de necesidad espiritual que está viviendo el mundo. Y Nicodemo pues busca al Señor no solamente por el miedo a su grupo religioso, como lo señala la tradición, sino porque espiritualmente estaba en la absoluta oscuridad, buscando la luz de la verdad. Y Jesús, vemos aquí, él nos responde con un halago cuando Nicodemo le habla, sino le habla directamente al estado desesperado de su alma. Eso lo encontramos en el capítulo 1, que lo leo a su favor, que dice, en el Evangelio de San Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y aquí vemos la necesidad absoluta de la regeneración. Y el diagnóstico principal que nos da el Señor Jesucristo, en este caso se lo manifiesta a Nicodemo, es que la condición humana y que se necesita un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento está en el versículo 3 que dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y esta expresión significa amén, amén, legosoi. Es una expresión del antiguo griego que traduce literalmente, de cierto os digo, y en verdad os digo. Y la palabra clave aquí es anoten, que un doble significado y profundo, que significa de nuevo repetir, de arriba, o sea, de origen divino. Y nadie puede ver el reino de Dios a menos de que Dios mismo actúe soberanamente desde el cielo en nuestras vidas. Y esa es la incapacidad que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo expresa el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nicodemo creía que por nacer como judío y por guardar la ley ya no tenía asegurado el cielo. ¿Y cuántos de nosotros creemos que porque vamos un domingo a la iglesia, allá a la iglesia tradicional, a misa o al culto, y aún creemos que estamos leyendo la Biblia, creemos que tenemos asegurado el cielo? Aquí Jesús le destruye ese orgullo religioso y moral en un solo segundo. Y él le dice, tu currículum religioso no sirve para entrar en el reino de los cielos. Se requiere una intervención divina. Y por eso le dice Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí vemos la naturaleza soberana del Espíritu Santo. Él llega en el momento que menos lo esperamos y nos da el poder de convencimiento de creer que Jesucristo vino, murió, resucitó y nos confronta con el pecado
Y ahí es donde está el misterio de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, este ser humano, Nicodemo, con todo lo que sabía, vuelve y le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo y del Espíritu, el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta carnal de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él veía en su ceguera espiritual, en que su intelecto humano tenía que sujetarse a las cosas espirituales. Y Jesús le declara que el nacimiento del reino es de agua y del Espíritu, haciendo alusión a la limpieza y la purificación prometidas. ¿En dónde? Ya se lo leo. Jesús está hablando con este hombre y le está mostrando lo que decía el Antiguo Testamento. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no tenía claro lo que dice en Ezequiel 36, versículo 25 y 27. Le repito, Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. Aquí lo tremendo es que dice que esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí viene la presencia del Espíritu Santo a una persona, afectar su alma, afectar su espíritu, para que venga el renovar de la mente, como lo dice en Romanos 12. Dice, no os conforméis a los rudimentos de este mundo, sino renovaos en vuestra forma de pensar, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Y le dice que los limpiará de todas vuestras inmundicias, o sea, de todos vuestros pecados, y de todos los ídolos os limpiaré. ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuáles son sus ídolos? Dice, os daré un corazón nuevo. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice que nos dará un corazón nuevo. El corazón que tenemos por naturaleza es un corazón pecaminoso que trae el pecado federal de Adán y Eva. Un corazón endurecido, un corazón de piedra, por todo lo que se ha vivido. Y dice que Él pondrá un corazón nuevo, o sea, un corazón espiritual, y quitará este corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, sensible a su voz, dice en otra parte de la Biblia. Y os pondré un corazón nuevo, sensible a mi voz. Dice, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acuérdese, en Hechos 1 dice, y yo derramaré de mi espíritu y recibiréis poder cuando esté el espíritu en nosotros. En el Proverbios 1 dice, derramaré de mi espíritu. O sea, tenemos que volvernos de nuestra maldad cuando el Espíritu Santo nos confronta con el pecado y reconocer que Él nos está guiando. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, quiere decir que éramos creación, teníamos solamente el espíritu, el alma de nosotros y la carne de nosotros, pero tiene que venir el Espíritu Santo y morar dentro de nosotros a través de la fe, que es donde viene la soberanía y el viento de Dios a través del Espíritu Santo. Le dice a Nicodemo, volviendo a Juan 3, versículo 7, le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene, ni hacia dónde va. Y eso es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Aquí vemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no lo vemos, mas no sabemos de dónde viene ni para dónde va. Así actúa el Espíritu Santo cuando Él viene y toca a una persona. Cuando esa persona es confrontada, viene un cambio de vida y empieza a tener el deseo, la pasión por estudiar la Biblia. Y ahí donde viene
lo que llamamos la teología de la salvación, lo que implica ser salvos, que no es un producto de que yo decidí leer la Biblia, que es de que yo decidí por mi libre albedrío buscar a Dios. No, Dios fue el que nos buscó. Y ahí donde vemos, mis hermanos, que no es una decisión humana, sino es la gracia provista de Dios. Y es el Espíritu Santo soplando vida donde antes solamente había cadáveres muertos espiritualmente. La salvación es 100% de la gracia de Dios. Por eso dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Aquella persona que está haciendo maldad en su corazón, adulterios, fornicaciones, idolatría, mentiras, envidias, avaricias, quiere decir que está muerto en sus delitos y pecados, pero tiene que venir el Espíritu Santo y limpiarlos de eso. Mire lo que dice Nicodemo en el versículo 9, que le responde al Señor y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Nicodemo, un hombre que sabía todo el Antiguo Testamento y no sabía cómo responder lo que en este caso decía en Ezequiel: pondré sobre vosotros un espíritu nuevo, quitaré el corazón de carne y sangre y pondré un corazón sensible a mi voz. Miren lo que sigue diciendo Jesús y le dice: de cierto te digo, o sea, le repito, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis que yo os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire lo tremendo que aquí el Señor le habla nuevamente del Antiguo Testamento a Nicodemo. Y como Moisés levantó en el desierto, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí el Señor le está hablando a Nicodemo a través de la palabra. Por eso es que nosotros, como jinetes por Jesús, lo único que le explicamos a usted o le enseñamos a usted es lo que está en la Biblia, no lo que me plació a mí decirle o al pastor Carlos, solamente lo que dice la Biblia. Aquí el objetivo de la cruz es llevarnos a la cima más alta, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él está diciendo que si nos habla cosas materiales, vieron milagros en el Antiguo Testamento, vieron milagros a través de Jesús y no creen. Aunque Nicodemo dice: sabemos que Dios está contigo porque tú haces cosas que solamente las puede hacer alguien que esté con Dios. Entonces, si Nicodemo estaba con Dios, era un maestro de la ley, ¿por qué no hace este tipo de cosas? Porque era un religioso más, era una persona más que asistía a la iglesia. Leía la Biblia, sabía el Antiguo Testamento, pero no tenía una vida espiritual. ¿Y cuántos hoy en día, mis hermanos, asistimos a la iglesia, leemos la Biblia y no tenemos una vida espiritual? Hoy a poco hablaba con un hombre. Su padre fue pastor en un momento, ya es fallecido, y me narraba cómo el papá le narraba historias. Yo le decía: bueno, y tú dices que no vas a una iglesia, y tú dices que oras. No, es que no tengo Biblia. Dije: listo, eso lo vamos a solucionar. Subí, le regalé uno, le adquirí un Nuevo Testamento y una Biblia más grande para que una la lleven en su sitio de trabajo y yo la tenga en su casa. Pero que no tenga excusa de que no tiene Biblia. Hoy la Biblia usted la encuentra en el celular, la encuentra en el computador, pero lo mejor es tener la Biblia, ¿qué? Física. Usted la tenga física. Usted la pueda rayar, la pueda subrayar, para que usted pueda decir: Dios me habló hoy de esto. Que el objetivo es que a través de la Escritura podamos ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, para poder entender que tenemos que tener un nuevo nacimiento y que esa obra solamente se hizo a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Y aquí donde nos lleva, mis amigos y hermanos, a entender, como yo le decía a este hombre: coja una disciplina y busque una iglesia. Le digo: usted es un hombre que creció, ya tiene casi la edad mía, siendo sus padres pastores, pero se apartó.
Pero él pensó que solamente con orar, gracias Dios mío, gracias por esto, gracias por aquello, eso no pasa de ahí. Tiene que tener un convencimiento de la palabra, porque decías que mis padres fueron, sí, sus padres fueron. Pero el hecho de que un padre sea pastor, el hecho de que una madre clame todos los días de rodillas, no, usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Lo mismo pasa, mi amigo y hermano, cuando alguien se encuentra en la presencia de Dios con 12, 15, 20 años, que el Espíritu Santo le da la convicción de pecado, de juicio, de justicia, es cuando dice lo que le dijo Nicodemo en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse eso? Miren la respuesta tan hermosa que el Señor Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto, cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, ¿no recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis cuando te diga las cosas celestiales? Jesús lo confronta, ¿eres maestro y no lo sabes? Ahí donde se utiliza que Jesús enseñó o utilizó una enseñanza del Antiguo Testamento, en este caso, cuando le habla, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos al libro de Números en el Pentateuco. Dice, la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. Esto es un prototipo de la figura propia de Jesús. Jesús estaba hablando, o Dios estaba hablando en Números 21, que tendría que ser levantado. Jesucristo crucificado. Para que todo aquel que lo viera en esa cruz, vivo, muerto y resucitado, y viniera al arrepentimiento. Los israelitas moribundos solamente tenían que ver ¿qué? A la serpiente de bronce y vivir. El pecador hoy no tiene que hacer ninguna obra. Aquí el judío tenía que mirar la cruz para ser salvo en medio del desierto. Pero el pecador hoy en día no tiene que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Él tiene que mirar solamente por la fe al Hijo del Hombre levantado en la cruz, cargando el juicio que nosotros merecíamos. Ahí, mis amigos y hermanos, es donde vemos el amor y el juicio de la luz. Viene este versículo tan hermoso que todo el mundo se lo sabe, que dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos, mi hermano, en esta parte tan hermosa del Evangelio, dice, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. Hay que reconocer a Jesucristo que vino, murió, resucitó, y reconocer que somos pecados. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquel que conoce a Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador y confiesa sus pecados, porque tenemos abogado a Jesucristo, se hace un hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas personas, mis amigos y hermanos? Y reitero, podemos asistir a una iglesia, podemos decir que somos católicos, podemos decir que somos cristianos creyentes, porque solamente decimos, así acabamos a Dios, pero tiene que salir Dios a nuestro encuentro, alumbrarnos con la luz del Espíritu Santo. Y dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todas las cosas que usted hacía antes, ahora en Cristo son cosas nuevas. Y una de ellas es cuando usted conoce del Señor
se apasiona del Señor. ¿Usted de qué va a hablar? Del Señor. Y esa misma función lo lleva a confrontar a los creyentes con una respuesta ante la luz. Y por eso la gente siempre va a decir este versículo conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y veamos aquí que el amor de Dios no es un sentimiento sentimentalista o emocional. No, mi hermano. El amor de Dios es un amor de entrega, de sacrificio, donde dio a su Hijo unigénito lo que más amaba para satisfacer la justicia divina y rescatar a los suyos de la ira venidera. Ahí donde dice que Él entregó a su Hijo. Ese era el plan de Dios, mis hermanos. Usted y yo, sin Dios, nos merecemos el infierno por nuestros actos, por lo que somos, pero para eso Él entregó a su Hijo. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos de que Él vino, mis hermanos, no para juzgar, sino para alumbrar nuestros corazones. Pero la gente amó más en las tinieblas porque las obras son malas. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque no quiere ser corregido. Pero este que practica, mis hermanos, la luz manifiesta las obras de Dios en él hechas. Y podemos ver que el juicio de Dios no es algo futuro, está sucediendo en este momento. Es una realidad presente. El hombre que ama más las tinieblas que la luz es porque sus obras son malas. La luz de Cristo expone el pecado, y el pecador natural huye a menos de que el Espíritu Santo le haya dado un nuevo corazón. Si esa persona que recibió el Espíritu Santo, Dios le da un nuevo corazón, hermano, esa persona viene al cambio, viene a la luz, viene a hacer cosas buenas, cosas nuevas. Dice que porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Que aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No algunas, todas son hechas nuevas. Si viene ese cambio, es porque el Señor ya lo llamó y lo sacó del farro y del fango cenagoso y del mular para sentarlo en la mesa del rey. Usted puede tener un diálogo con Dios a través de la persona de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y aquí la verdad del Señor Jesucristo, que si estamos confiando en la religiosidad, en que hemos hecho buenas obras, en que asistimos a la iglesia, o que dejé de tomar. ¿Y por qué dejé de tomar? No es que mi hija lleva 21 días hospitalizada de vida de muerte. Pues hermano, la función no es que usted deje de tomar por su hija. La función es que usted deje de tomar es porque lo está haciendo mal para su cuerpo. Salió su hija, avante, pero al mes estaba otra vez el hombre en el alcohol. Entonces lo hizo fue por un momento, mas no lo hizo por la gracia. Pero cuando la gracia del Señor, mi hermano, llega a su vida, usted se postra ante el Señor y lo reconoce y descansa únicamente en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y eso lo lleva a usted, mi amigo y hermano, a congregarse. Listo, usted está congregando de otro país a través de las redes. Qué bueno que se esté congregando a través de las redes. Pero si le queda fácil en su ciudad, en su país, hombre, busque una iglesia física. Pero alguien me decía qué día, pastor, ¿y cómo hago en mi país para buscar una iglesia que sea de sana doctrina? Hermano, sencillo, órele a Dios. Porque es que la gente cree que porque en una iglesia hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de sana doctrina. Eso no se trata de ser de sana doctrina, porque el diablo sabe Biblia. Hay pastores y líderes que engañan a la gente a través de la misma escritura. Pero cuando usted le pide al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús Dios lo lleve a usted, que ponga en su corazón el querer como el hacer su voluntad y lo lleve a una iglesia correcta, y que dice que Él nos dará corazones, pastores conforme a nuestro corazón, pues el Señor le va a dar un pastor conforme a su corazón.
Un pastor que lo corrija, un pastor que lo discipline, un pastor que lo ame, un pastor que le enseñe. Pero tiene que haber una disciplina, pero una disciplina bíblica. No la de un pastor tirano, no la de un hombre que viene a abusar de la palabra para subyugar a la gente por la necesidad de fe. Pero como yo se le decía a un hombre hoy temprano, si usted no lee las escrituras, cualquier cuento que le echen, usted va a creer que es la verdad. Pero si usted lee la escritura y dice, hombre, mire lo que Henry predicó, tiene razón. O mire lo que Henry predicó, nos está engañando. Usted tiene la función de aprender. Que cuando lleguemos, como decía, ante el Señor, a su presencia, no, Señor, es que a mí el pastor decía esto y decía tal cosa, pero mi hijo, usted nunca me buscó a mí en la escritura. El pastor lo manipuló, el pastor lo utilizó, no sé. Pero Dios le va a decir, tú nunca me buscaste a mí. Tú fuiste solamente una persona religiosa. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Hay que hacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y yo le pregunto, llevamos 36 minutos desde que empezó esa transmisión y ya estoy cerrando. ¿Tú has visto el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Has visto solamente la misericordia de Dios que te tiene con vida a ti y a mí? ¿Has visto un milagro en salud, en la parte económica, en la parte afectiva, la restauración de un hogar? No sé qué milagro hayas visto, pero eso es solamente lo que dice el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero una cosa es la gracia, el regalo inmerecido. ¿Y ese regalo inmerecido quién es? El Señor Jesucristo. Desde ahí en adelante, Nicodemo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Y siguió a Jesucristo hasta el día que Nicodemo falleció. Porque lo conoció, se enamoró y dio la vida por el Rey. Yo no sé si tú estás dispuesto a dar la vida por el Rey, a dejar tu condición de pecado. Ahí es donde se hace la diferencia. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Dios, que si en nuestro corazón es endurecido, nuestro corazón está de piedra, quítalo, Señor. Límpianos de todo pecado y de toda inmundicia. Quita cualquier ídolo que tengamos en el corazón que te está robando el espacio a ti, Señor. Yo no quiero que Dios viva en cualquier lado, sino que Dios, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, viva en mi corazón y me limpie con su precioso Espíritu Santo a través de su palabra para que yo pueda ser una nueva persona. Y que yo a través de la palabra pueda llevar personas al cielo, Señor. Te pido, Dios, que te glorifiques con esta palabra. Invitamos a los amigos de las redes que nos sigan en Radio Motera de lunes a viernes a las 7 de la mañana con repetición a las 10 de la noche. Excepto los miércoles que vamos a las 9:30 de la noche. Y nos vemos el domingo en nuestra reunión dominical a las 9 de la mañana. Se les ama, se les aprecia, su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús.